creencias, convicciones, fervores y fes de la más variada e insólita naturaleza, sectas, tribus, clubes, clanes, sociedades, hermandades, una vuelta al atavismo más oscuro y primitivo ante la supuesta inminente amenaza del vacío, fanatismo, intolerancia, viejas y nuevas formas de ocultar un miedo antiguo. Hay quienes ante todo esto se horrorizan. A otros el fenómeno les sirve para seguir llenándose la boca de basura en televisión o quitar el insomnio a ociosos pensionistas y parados en programas radiofónicos a altas horas de la madrugada. Y luego están también los de costumbre, los que saben que no hay nada en este mundo tan lucrativo como el miedo y que lo explotan. Por mi parte, he de decir que me la suda. La suma total de todos nuestros desvelos es igual a 0. Pero en cualquier caso, no es tan mala idea que la gente se encierre en dogmas y patrañas de ese modo, que se encierre donde quiera, siempre y cuando arroje bien lejos de mí y de cualquier parte conocida la maldita llave. That's one of those cruel poems that I write. Or used to write, not so much now. Yo cuando aparecí, irrumpí, se supone, en el panorama literario en lengua española y era una cosa venida del espacio exterior que nadie sabía de dónde había salido. ¿Quién es este tío? ¿De dónde ha salido? Además, inglés, Roger Wolf, ¿cómo es esto? ¿Pero quién es este tío? Además, no está fichado. A ver, la ficha literario-policial de este individuo, ¿quién es? ¿De dónde ha salido? ¿Quién le ha dado permiso para meterse? Este se ha colado en la fiesta, ¿no? Hasta cierto punto eso sigue siendo así. Yo creo que sigue... Yo creo que en cierta medida sigue siendo así. Sí, porque yo venía de... Yo no era... mi caso no era normal, ¿no? Normalmente en aquel momento, y sigue siendo cierto, en España la gran mayoría, sobre todo en poesía, pues eran personas que venían del mundo académico, profesores de universidad, gente del mundo de la llamada cultura. Y había tribus, y había grupos, y había tendencias, pero todo estaba ordenado, cada cosa en su sitio, se sabía de dónde venía cada uno. Y a mí me interesaba muchísimo la música rock, Lou Reed, la Velvet Underground, Neil Young, la música rock española, Burning. Yo vivía en la calle. Y todo eso fue lo que de alguna forma tomó el relevo. Yo empecé a ver que ese camino por el que yo había empezado a transitar, formal y más poético, en el sentido más solemne, no tenía por qué ser la única avenida de expresión que yo tuviera disponible, y se me ocurrió empezar a hablar de todas esas otras cosas. El cine ha sido una enorme influencia en mí. Hablábamos de Pasolini, Fassbinder, el cine también negro americano, todo, el sonido, el sound and vision, ¿no?, de la vida, todo lo que nos rodeaba. Me parecía que eso tenía que encontrar expresión en lo escrito, y así empecé. Y así empecé a escribir de esa otra manera y surgió lo que muchos creen que todavía que fue mi primer libro, porque fue el primer libro mío conocido, que fue Días perdidos en los transportes públicos,
que empezando por el título ya es un cambio completo, porque los títulos son otra cosa y eso no fue fortuito, no fue casual. Yo también lo pensé. El arte de titular me parece importantísimo y yo fui muy influido en ese sentido por William Saroyan, el autor norteamericano de origen armenio. Yo irrumpí con una forma de escribir que no era la habitual, ni se había estilado hasta ese momento, ¿no? La poesía hablaba siempre de unas determinadas cosas, de unos determinados asuntos, diferentes, pero había, digamos que una serie de asuntos de los que se hablaba y de ahí no se solía salir. Y yo, claro, aparecí hablando de la calle, hablando de la realidad más cotidiana, con un lenguaje que muchas veces rozaba lo soez, lo vulgar, y ciertamente era coloquial, y también introducía en el panorama personajes venidos del mundo de la droga, del lumpen, de la calle, que no eran los habituales. Aunque no era nada, no era tan nuevo aquello, es decir, eso ya se había hecho incluso en los años 20 y 30 y la tradición de la bohemia en España o los malditos en la literatura francesa e incluso muchísimo más atrás. Yo siempre digo lo mismo, Catulo que hacía realismo sucio, ¿no? De alguna forma. Yo creo que el artista tiene una misión. Yo creo en eso. Yo creo que el artista tiene una misión, tiene un trabajo que hacer en este mundo, en los pocos años que se nos conceden. Yo creo que cada uno de nosotros tiene una misión, tiene un trabajo que hacer. Y ese trabajo lleva consigo ciertas exigencias y para hacerlo muchas veces uno se siente casi como, a veces se siente obligado a decir ciertas cosas porque forman parte de la visión que tiene del mundo y de su tarea, de su cometido, de su misión. Porque esa visión, al ver las cosas como extranjero, al ver las cosas desde fuera, la visión que tienes es otra, es diferente, y puede iluminar aspectos de la vida que normalmente no se ven. Pero claro, eso muchas veces lleva consigo una sensación, como dices, de tristeza, bueno, los portugueses tenéis la gran palabra, ¿no? Saudade, ¿no? Es como nostalgia, ¿no? En español, ¿no? Pero es una nostalgia sin motivo aparente. En inglés hay otra palabra que me parece muy acertada, que es homesickness. La saudade es un homesickness, ¿no? Es un anhelo de regresar a casa. Lo que pasa que en el caso mío y en el del artista en general, esa casa no sabemos cuál es y no sabemos siquiera si existe. Pero tenemos una sensación de saudade, de homesickness, de nostalgia, de volver. Es como si algo no encajara, efectivamente, como tú has dicho, como si algo fallara, como si no estuviéramos del todo en sintonía con el entorno, ¿no? Como si necesitáramos regresar, no sé, a un lugar ideal donde todo encaja. Y de ahí brota, como un manantial, brota la expresión, brota la creación muchas veces, en su sentido más profundo. Y yo creo que muchos otros vieron en mí una figura que permitía, que hacía posible, debido al éxito que yo tuve, empezaba a quedar claro que era posible hacer aquello, que no estaba, que se podía escribir de otra manera. Aunque yo siempre he pensado que yo soy muy clásico también, yo creo que hay que saber escribir, es el primer requisito de un escritor es saber escribir y manejar el idioma. Quizá fuera un poco engañosa mi obra en ese sentido, más de uno pensó
que era más sencilla, más simple de lo que parecía, cuando detrás de eso había mucho trabajo y muchas lecturas. En el caso de Bukowski, Bukowski no fue ni mucho menos una de mis lecturas formativas. Yo, como digo, los deberes los había hecho ya mucho antes, con los clásicos, con la generación del 98, del 27, con Eliot, con Ezra Pound, con Shakespeare, con Chaucer. Es decir, yo los deberes los había hecho. Y una cosa sí me gustaría añadir, y es que de bien nacidos es ser agradecidos. Yo estoy muy agradecido a España y al mundo, digamos, literario español, porque a pesar de todo a mí se me permitió hablar. Es decir, a mí se me permitió hablar y yo fui, hay que ser justos, yo no se me dio la espalda. Se habló de mí muchísimo y bien, y muy bien. Gente como Miguel García Posada, gente, hay que decirlo, como Luis Antonio de Villena, gente como Luis Alberto de Cuenca. Es decir, yo tuve entusiastas entre figuras del, entre comillas, establishment literario. Es decir, yo no sé si en otro país se me hubiera abierto la puerta de esa manera, ¿eh? A mí se me abrió la puerta de una manera muy generosa y yo quiero que, me gustaría dejarlo claro eso, que sí recibí y he recibido muchas críticas y ha sido muy difícil y sigue siendo difícil porque a mí me cuesta publicar, es decir, yo no tengo abiertas las puertas de las grandes editoriales. Yo no ejerzo, por usar una expresión coloquial, yo no voy por la vida de poeta ni de artista, no. Me espanta un poco esa idea, de hecho. Yo me considero una persona normal, lo que pasa es que con cierta sensibilidad especial para ciertas cosas y por eso escribo. Pero sí, a veces uno siente la necesidad de decir y de expresar ciertas cosas y tiene esa sensación de que es casi un deber, el deber de la escritura. El peso del mundo. No puedo leer un solo libro, una sola página, un solo párrafo, ni una línea. No puedo escribir, ni coger el teléfono, ni encender un cigarrillo, ni extender las piernas, ni levantarme siquiera de esta silla. Si me buscara el pulso, estoy seguro de que no me lo encontraría. Realmente no sé lo que me pasa. No es asco, no es hastío, no es abulia, no es cansancio, no es indiferencia. Son todas esas cosas y no es ninguna. Es como si el mundo se me hubiera parado encima. El mundo hoy es como una especie, bueno, hoy yo creo que siempre, ¿no? Pero hoy más que nunca, es como una gran fábrica llena de ruido, de actividad vertiginosa, de conectividad continua pero sin verdadera comunicación y todo es como vamos hacia la entropía, ¿no? Y en ese mar de ruido se hace muy difícil, pero escribir, concentrarse en uno mismo, conocerse uno mismo, porque yo creo que lo más importante, como dijo el filósofo, es conocerse a sí mismo, ¿no?
y cada vez resulta más difícil. Yo creo que la gente cada vez se conoce peor a sí misma y ese es el origen de todos los males, porque si te conoces tú, si te conoces a ti mismo, conoces al prójimo. Y cuanto menos nos conocemos, menos conocemos al prójimo y en realidad menor es la comunicación. Pero bueno, a mí me gusta a pesar de todo ser optimista, no quiero ser aquí, no quiero transmitir un mensaje de negatividad ni de pesimismo. Yo creo que a pesar de todo se puede, es perfectamente posible encontrar espacios para la reflexión y para la interioridad. Simplemente hay que tener voluntad de hacerlo. Porque muchas veces yo creo que la gente se queja del estrés y de que no tiene tiempo y de que... Pero en el fondo parece que le gusta, ¿no? Nos gusta estar todo el día a un teléfono pegado, por decirlo quevedescamente, ¿no? Somos seres a un teléfono pegado, pero eso se puede cortar si quieres. Y yo creo que es muy importante hacerlo. La escritura es una forma y el arte son una forma de matar el tiempo, de entretener, como digo yo, a veces la espera, esta espera de la vida, de hacer algo con uno mismo, de hacer uno algo con su vida, de pasar el rato y de investigar también y de explorar. Y las adicciones, el alcohol, las drogas, las sustancias, son también una forma de explorar y de, por otro lado, combatir el tedio bodeleriano que nos doblega las espaldas y que nos aplasta. Que, como decía Baudelaire en su famoso poema Enivrez-vous, ¿no? Emborráchate de vino, de poesía o de virtud, pero emborráchate. Son cosas que hacemos para combatir todo eso, ¿no? Y también, pues como digo, una forma de investigar y de explorar. Yo creo que precisamente los escritores y los artistas son muy dados a las adicciones, a las drogas, a los comportamientos extraños, al rimbaldiano desarreglo de todos los sentidos, precisamente por eso, porque son seres que están insatisfechos con la vida y que al mismo tiempo, bueno, que buscan algo más, ¿no? Que están siempre insatisfechos y que buscan y que anhelan y que intentan llenar el vacío, ¿no? De la vida, porque como dijo Thoreau, most people live lives of quiet desperation. Hay un fundamental desencuentro con la realidad y de ahí surge el arte. Y eso provoca a veces sufrimiento, pero es así. Y de ahí surge en gran medida el arte. Quizás sea lógico, ¿no? Porque cuando uno es feliz, vive. Y la felicidad normalmente, se ha dicho siempre, no es nada nuevo. La felicidad es algo que te ocurre y cuando te ocurre no eres consciente de que te está ocurriendo. O sea, eres feliz muchas veces cuando recuerdas y te das cuenta de que en tal época o en tal situación fuiste feliz, pero no eres consciente de ello en el momento porque lo estás viviendo. Hombre, yo creo que si uno fuera absolutamente feliz en todo momento y viviera con intensidad cosas como el amor, escribiría bastante menos. Yo a lo mejor no escribiría. Pero también es verdad que yo todas mis experiencias las considero susceptibles de ser convertidas en arte. Otra cosa es que lo hagas o no, pero
Pero todo se puede convertir en poesía o en arte. Es tu forma de habitar el mundo. Sí, claro, al final es lo que eres. Escribir es lo que eres, no te ves de otra manera, no se convierte en second nature, ¿no? Es como una segunda piel. Es que todo lo ves así, ¿no? Es como si ese fuera el idioma que te corresponde hablar. Pero sí, quizás si fuera plenamente feliz en todo momento no escribiría o no tendría tiempo para escribir porque estaría disfrutando de la vida. Hombre, disfrutar de la vida es lo mejor, ¿no? Vivir intensamente. Las autoridades literarias advierten: ser feliz perjudica seriamente la salud. Llegué a creer que la felicidad no es un asunto de los seres humanos. Félix Grande. Hay algunos, por increíble que parezca a estas alturas, que todavía se convierten en borrachos por influencia de los poetas simbolistas. Otros, de manera igualmente increíble, acaban chutándose heroína porque momias como William Burroughs contaban con pelos y señales que lo hacían. Por motivos parecidos, tú negaste siempre la felicidad, que como ya se sabe es un asunto muy mal visto entre las mentes pensantes de todo este tinglado, hasta que la felicidad te cayó encima como un plato de sopa que alguien te hubiera volcado en el regazo. ¿Qué demonios era esto? No estaba programado. Era un contratiempo nuevo. Era de auténtica vergüenza. Como de niños, mojar la cama o hacérselo en los calzoncillos. Menudo bochorno. ¿Quién te iba a sacar de esta? Pero la felicidad insistió en agitarse dentro de ti, te recorría de arriba abajo como un flujo de savia electrizada. Y se te ocurrieron ideas muy extrañas, abandonarlo todo, salir corriendo dando gritos de alegría, tirar la casa por la ventana y lanzarte en plancha a la vida. La hostia fue de órdago. Los hijoputas habían vaciado la piscina.